se conoce más. Me complace anunciarles que el día de hoy les tengo un invitado espectacular, que estoy completamente segura que les va a encantar. Les aconsejo que tengan lápiz y papel a la mano porque se viene lo bueno. Sí, señores, así como lo escucharon. Yo les hago una pregunta. ¿Quién no disfruta de la comida? Uy, la comida es lo más delicioso, ¿sí o no? Para mí, es lo que más amo. Ya mis familiares, amistades sabrán. Así que sin más, les quiero presentar a Freddy Romero, quien es un experto en la cocina. Nos acompaña el día de hoy desde Londres, Inglaterra, y les comento que también tiene su canal de YouTube que se llama Mi Jardín Tu Cocina. Es un canal donde hay un montón de recetas que se les recomiendo que se suscriban, porque hay recetas, consejos, tips para todos los paladares. Así que sin más, iniciamos. Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Maricielo. Nada, para mí un placer. Un saludo a toda tu audiencia y nada, súper agradecido y súper feliz de poder, desde aquí, desde Londres, Inglaterra, poder compartir esta receta, su historia, sus saberes. Y nada, los invito a estar aquí, a pasar hoy una tarde aquí con nosotros en esta cocina. Lo máximo. Freddy, el día de hoy nos vas a preparar algo, ¿verdad? Sí, les voy a hacer una receta que además de ser muy sencilla, es un plátano ícono de la cocina inglesa. Fish and chips. Que no por ser sencillo, lo comen, es la comida, la come hasta la reina, los famosos, la gente trabajadora en las calles, en las oficinas. Es un plato súper popular aquí en Inglaterra. Y les voy a hablar un poco de sus ingredientes, de su historia, y además me parece muy especial porque se conecta con nuestra cultura sudamericana, pero también tiene elementos muy propios ingleses y del norte de Europa. Y entonces para mí va a ser un placer dárselas. Lo máximo, así que todos nuestros seguidores, por favor, muy atentos, ya les dije, papel y lápiz a la mano, que se viene lo bueno. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para esa delicia, Freddy? Les voy a mostrar los ingredientes. Los ingredientes son súper sencillos. Estoy seguro que los van a conseguir en cualquier supermercado, en cualquier lugar los van a conseguir. Papas. Vamos a necesitar o una cebolla, puede ser roja o blanca, o una shallot, lo que quieran. Y para el rebozado vamos a necesitar aproximadamente unos 300 gramos de harina, todo uso. Podemos utilizar, la receta original inglesa lleva cerveza. Uy. Pero también podemos usar agua, agua con gas, o no sé, o agua mineral, un agua gasificada. No. Y lo otro que vamos a necesitar es una cucharita de polvo de hornear y una cucharita de bicarbonato y una cucharita de cúrcuma. Entonces esto va a ser para el rebozado. Y para nuestra salsa tartar, la tartar sauce, vamos a utilizar unas cucharadas de mayonesa. Vamos a utilizar, en inglés se le llaman gherkins, y son unos pepinillos avinagrados. Y vamos a colocarles también unas alcaparras. Eso es todo. Y el pescado, yo voy a utilizar bacalao, pero ustedes pueden utilizar el pescado que tengan más cerca, que esté más fresco y el que más les guste. Lo máximo. Además, con toda esa costa que tiene Perú y nuestra Sudamérica, seguro podrán conseguir cualquier pescado fantástico para hacer esta receta. Seguro que sí. Nada, yo usualmente lo hago, tengo una freidora en casa y lo hago en una freidora, pero dije, bueno, lo voy a hacer en un sartén para mostrar que también se puede hacer en un sartén y que es muy fácil y que no es ni peligroso, ni el aceite va a brincar, ni saltar, ni nos vamos a quemar. Entonces, nada, un placer de nuevo compartir contigo esta receta. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Genial, así que vamos a empezar el procedimiento, cómo se prepara, queremos verlo, cuando usted diga. Entonces, miren, una de las cosas que para mí es bien importante y que me gustaría que se llevaran hoy es que en la cocina siempre se empieza por lo que tarda más. Hay una palabra, muchas de las técnicas culinarias
vienen del francés, porque los franceses fueron los primeros en normatizar la cocina. Hicieron toda una estructura y un sistema que normalizó la cocina. Entonces hay una palabra en francés que la utilizan todos los chefs del mundo que se llama mise en place, que es como decir el paso a paso, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, el mise en place para esta receta, vamos a empezar por lo que más tarda, que aunque parezca mentira, son las papas. Entonces, además, escogí especialmente las papas porque además vienen de nuestra Sudamérica, vienen de estos maravillosos Andes, y aquí los ingleses y en todo el norte de Europa son locos por las papas. Y yo creo que ha sido uno de los grandes aportes de Sudamérica a la cocina mundial. Por supuesto, aquí es en una Europa, variedad de papas, uff. Sí, ellos se enorgullecen. Me da mucha risa porque ellos se enorgullecen porque tienen 5 o 4 clases de papa. Y yo le digo, si ustedes fueron a Sudamérica, hay como clases de papas de todos los colores, de todos los sabores, más agrias, más dulces, más harinosas. Así es. Y digo, la variedad es infinitamente, además, deshidratadas, cocinadas en distintas formas. Pero bueno, ellos también están muy orgullosos de sus papas y siempre lo agradecen muchísimo. Además que la papa en Europa ha logrado salvar del hambre muchas veces aquí. Entonces, fíjense, aquí las papas, para hacer el fish and chips, les gusta que sean tan gruesas como un dedo. Entonces, lo que vamos a empezar, ¿verdad? Es, fíjense, para que la papa no se mueva cuando la estamos cortando, el truco es quitarle una pequeña parte aquí. ¿Ves? Ahora ya nuestra papa ya no se va a mover y queda firme. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar en 4, ¿verdad? Más o menos del grosor de un dedo, y después la vamos a tumbar. Y las volvemos a cortar. Importante haberlas lavado bien, ¿verdad? Este es el tamaño estándar para un fish and chips, que en inglés le dicen un wedge. Entonces, vamos a cortar la otra papita. Como les dije, el truco es, quitamos aquí una parte y ya queda súper estable, no hay peligro de que nos cortemos un dedo. Y entonces, picamos a la mitad. No hay duda que con usted voy a aprender a cocinar. Cocinar es un placer, de verdad que a mí siempre me gustó la cocina y lo hacía por placer y con los años se convirtió en mi profesión. Al principio te contaba que yo no había estudiado, o sea, mi formación estudié fue artes. Claro. Cinema y televisión. Y llegué al mundo de la cocina. ¿Correcto? Sí, tuve muchos años trabajando en televisión, con telenovelas. Llegué al mundo de la cocina un poco como buscando darle oxígeno, ¿no? Y como, bueno, a ver qué otras cosas se puede hacer, como reinventándome. Y al final, bueno, me terminé enamorando de este mundo, que además tiene que ver mucho con el arte, porque tienes que trabajar con color, con textura, con formas, con sabores. Exacto. Entonces, fíjense, el otro truco, Maricielo, es que las papas, imagínate, si nosotros somos 80% agua, la papa debe ser como un 90% agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar secar un poco la papa, ¿verdad? Para que el almidón que tiene la papa nos dé esa cosa crispy, crocante. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a secar con un paño o con una servilleta absorbente. Las vamos a colocar aquí unos segundos y vamos a dejar que se seque. Que el papel absorbe la mayor cantidad posible de humedad. ¿Ok? Vamos a dejarla aquí un rato. Colocamos otro encima y vamos a dejar que el papel absorba la mayor cantidad de humedad posible. Y mientras, yo voy encendiendo mi aceite para que se vaya calentando, ¿verdad? Esto se está secando aquí. Vamos a dejarlo secar. Las movemos otra vez para que todas las caras estén
lo que vamos a buscar es que ese almidón nos dé esa corteza crujiente en nuestras papas. Entonces la vamos a agarrar, la dejamos aquí un ratito, y entonces lo siguiente que vamos a hacer es una salsa de la base de mayonesa, y se llama tartar sauce, y es una salsa muy sabrosa, que lo interesante de esta salsa es que tiene como pedacitos de vegetales crujientes, y entonces no solamente es la cremosidad de la mayonesa, sino además vamos a conseguir pedacitos crujientes de pepinillos. Entonces lo que vamos a hacer es cortar los pepinillos. Mientras que nuestro aceite se está calentando, vamos a cortar estos pepinillos que están aquí. Miren, para que todos nuestros amigos se den una idea de cuán famoso es aquí el fish and chips. Desde que se llevan registros del fish and chips, que es más o menos a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, cada semana en Inglaterra se consumen como 7 u 8 millones de unidades de fish and chips. Es así sumamente popular. O sea, la cantidad de personas que comen todos los viernes fish and chips, o los sábados, o es una comida de los domingos cuando la gente sale a pasear, es sumamente popular. Entonces la vamos a cortar como del tamaño de un dedito, en pequeños cubitos. Siempre cuando vayan a cortar, les recomiendo que pongan sus dedos de esta manera. El dedo gordo lo van a esconder aquí y van a pasar la lámina de metal rozando sus dedos, así evitan cortarse. ¿Okay? Entonces fíjense, este es el tamaño. Ya por ahí escucho el aceite que está empezando a calentarse. Entonces, fíjense, las alcaparras. Además, es muy interesante esta receta porque es una mixtura de todas partes del mundo. Tiene las papas que vienen de Sudamérica, los pepinillos que son muy propios de aquí del norte de Europa, y las alcaparras que vienen del sur de España. De hecho, la historia del fish and chips, muchos dicen que las trajeron los judíos. Cuando fueron expulsados los judíos de España en 1492, se fueron a Ámsterdam. Y después, en el año 1600, cuando estaba aquí gobernando como una especie de dictador que se llamaba Cromwell, volvieron a Inglaterra. Y entonces trajeron mucha de la cultura gastronómica que tenían en España. En España es muy popular freír los pescados de esta manera. Y por eso también nosotros en Sudamérica también tenemos como ciertas formas de freír el pescado muy parecido. Pasarlos por harina, un poco como sería el chicharrón de pescado o el chicharrón de frutos de mar. Entonces es como una mezcla de pequeñas partes de todo el mundo. Claro. Una vez que tenemos esto ya, exactamente, esa es la palabra, es una fusión. Es una fusión muy interesante. Entonces fíjense, una vez que ya nuestro aceite está caliente, les voy a enseñar un truquito de cómo saber si está la temperatura perfecta. Ustedes van a colocar una papa y la colocan. Si no ven que no sucede nada, que no hay ni burbujitas ni nada, ni no está pasando nada, quiere decir que el aceite todavía está frío. Entonces, la temperatura del aceite para freír papas es bien importante, porque no tiene que ser ni muy alta para que no se nos queme, ni muy baja para que lo que hacen es como absorber el aceite y van a quedar crudas y no van a quedar crujientes. Entonces tenemos que llegar que el sartén, que nuestro aceite tenga la temperatura ideal, que sea ni muy alta ni muy baja, tiene que ser medio alta la temperatura, ¿ok? No. Si es en cocina de gas, pues ustedes colocan la llama que no sea ni al tope ni tampoco tan bajita, sino que sea más o menos como en un punto intermedio, cosa de que que tome suficiente calor. Entonces miren, ahí va poco a poco. Mientras que se va calentando, les hablaba de las alcaparras. Esta maravilla, a mí me encantan las alcaparras, y además la primera vez que me dijeron que me explicaron que las alcaparras eran una flor, me quedé más maravillado. Además el sabor que tienen es impresionante. Entonces, si consiguen alcaparritas pequeñas, yo les recomiendo que las coloquen sin cortarlas. Como estas son un poco grandes, lo que voy a hacer es cortarlas un poco. Les voy a cortar un poco con el cuchillo.
Entonces las voy a colocar aquí y lo que voy a hacer es cortarlos un poco. Bien. Esta va a ser la base de nuestra salsa tarta. Bien. Freddy, una pregunta. ¿Qué te inspira o de dónde sacas la inspiración para hacer estos platillos? Mira, la inspiración, primero creo que viene de mi bagaje personal, ¿no? Creo que están presentes los sabores de las cosas que cocinaba mi abuela, que cocinaba mi mamá. Gracias a Dios tuve unas abuelas muy buenas cocineras y también mi mamá es una muy buena cocinera. Y creo que los primeros sabores que adquirí en mi vida son de ahí. Esos son como mis primeras referencias de sabores. Mi familia no era mucho de ir a restaurantes, pero en mi casa se comía muy bien. Mi mamá y mis abuelas eran capaces de cocinar una variedad enorme de platillos. Y después, la misma forma como entré en el mundo de la cocina me fue dando un background cada vez más grande de platos. Yo empecé a trabajar en un banco y en este banco había un servicio de comidas para los empleados de este banco. Y entonces era un banco internacional donde cada día tenía que ser un plato distinto. Y no solamente era un plato distinto, sino que era de una parte distinta del mundo. De repente el lunes hacía un plato de la cocina tailandesa y después el martes hacía un plato de la cocina italiana y el miércoles hacía algo español y después hacía algo de la India. Entonces, primero me tuve que comenzar un proceso de autoeducación, de leer, de ir a la biblioteca, buscar libros, muchísima información, porque cada día tenía que hacer cosas nuevas y también eso me dio una amplitud de, como decir, me amplió el paladar de cantidad de posibilidades, de mezclar dulce con salado, de conocer que hay tantos tipos de sal y que cada tipo de sal te puede dar un sabor distinto. Eso te va como ampliando las posibilidades. Pero antes que todo eso, la cocina de mi casa, la cocina de mi mamá, la cocina de mis abuelas, fueron como mis primeras referencias gastronómicas. Los primeros pasos, ¿no? La primera es... Sí. Claro. Sí, los primeros pasos y no es que ellas me hayan enseñado, pero siempre cuando yo me ponía ahí alrededor de y también tuve la suerte de tener un abuelo panadero, que era así, un panadero de la vieja escuela, que preparaba su masa madre y fue así, toda su vida fue panadero. Entonces, si bien ellas no se ponían a enseñarme explícitamente, ven Freddy, que te vamos a enseñar, sino me llamaban, Freddy, ven aquí para que te pongas a cortar esta cebolla. Entonces, mientras que yo cortaba las cebollas o cortaba los ajos, las veía ellas como cocinaban. Y creo que se me fue dando. Y después, me recuerdo cuando trabajaba en el mundo de la televisión, y tú lo debes saber bien, que por ejemplo, una de las cosas que hace la producción es que a veces tiene que dar la comida a los trabajadores, a los técnicos, al camarógrafo, al aluminio técnico. Y a veces trabajaban en producciones que el dinero no era tanto así, y entonces yo hacía la comida. En un momento, hacía la comida para el personal para ahorrar ese dinero para utilizarlo en, no sé, en transporte o en pagar locación, en todas las cosas que conlleva el mundo de la producción audiovisual. Pero era muy gracioso cuando me puse en retrospectiva. Por ejemplo, el último documental que yo hice fue en Francia y el presupuesto de comer afuera era costosísimo. Y dije, no gastemos ese dinero, yo cocino. Y entonces lo que hacía era que me levantaba un poco más temprano que todo el mundo, hacía el desayuno, el almuerzo y la cena y nos lo llevábamos a la locación y después lo que hacía era que repartíamos y comíamos. Pero así fue como entré en este mundo. Mira, ya el aceite ya está aquí. Vengan para que vean cómo. Entonces vamos a ver qué nos dice el aceite, si está suficientemente caliente. ¿Ven? Ajá, ya salen las burbujitas ya. Exactamente. ¿Viste? Ya estás aprendiendo. Maricielo, ya estás lista ya para... Entonces, cuando ya vemos que salen las burbujitas, ya podemos ir colocando nuestras papas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es bajarlo un poco, ¿verdad?
para que no se me quemen, pero tampoco para que me queden crudas. El otro truquito es que no, me faltó explicárselos bien, es que una de las razones por la cual yo las seco es para que cuando las coloquen en el agua, cuando las coloquen en el aceite, perdón, lo que hace que brinque el aceite es la mezcla del agua con el aceite. Entonces, si las secamos bien, no tenemos ese problema. Ah, muy buen punto. Entonces, ese es el segundo dato de por qué es importante secar las papas para hacer unas buenas papas fritas. Para que no salten cuando entren en el aceite. Porque a veces estamos con miedo y estamos ahí si lanzamos o no lanzamos, si ponemos o no ponemos la papita. Exactamente. Sí. Entonces el secreto está secarlas muy bien. Y lo otro, para evitar quemaduras, yo porque ya lo puedo hacer sin miedo aquí con el aceite, pero lo otro es que pueden agarrar una cuchara y las van colocando con una distancia segura. Entonces vamos a darle ahí nuestras papitas que se cocinen, ¿verdad? Yo ya he bajado un poco el calor. He bajado un poco el calor. Y miren, ¿ves? ¡Qué maravilla! Vamos a ver que ese almidón y esos azúcares que se encuentran en nuestras papas se conviertan en una capa crujiente. Maravilloso. Freddy, hemos visto a través de las redes sociales que has realizado platos de distintos o diferentes países. ¿Cuáles han sido los retos que has tenido para elaborar estos platos? ¿O el reto más difícil? ¿O una experiencia que nos puedas comentar? Bueno, la mayoría de los platos que preparo, los preparo porque me encantan. Me gusta tanto los platos que quiero compartir. Y creo que ese es el primer motor. Digo, wow, esto es tan sabroso que me gustaría que la gente conociera el biryani masala. Y dije, voy a enseñarlo a hacer. Y lo otro es que una de las cosas que más me gusta es hacerlos desde cero. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo soy de una pequeña isla que se llama Margarita. Y, por ejemplo, en esta isla a veces no habían cosas. Por ejemplo, a lo mejor había curry, pero no había una variedad extensa de tipos de curry. Entonces me gusta enseñar a la gente de que puede preparar sus propias especias, de que puede empezar desde cero. Entonces, por ejemplo, hay recetas que me conectan. Por ejemplo, hice una vez una receta mexicana y un mole pueblano que me encanta muchísimo, y además es una receta de Frida Kahlo. Entonces me gusta muchísimo el trabajo artístico de Frida Kahlo, y hacer esa receta era como un poco pensar, bueno, estos eran los sabores que comía Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces lo que me conecta es básicamente el sabor, el querer compartirlo, el mostrarlo desde cero. Yo enseño, a veces trato de enseñarle a la gente que no hace falta que lo compre, hágalo usted mismo. Entonces me gusta muchísimo eso, el invitar a la gente que no tenga miedo, que intente, que lo haga, que va a salir primero mucho más económico, muchísimo más barato. Entonces, fíjense, lo siguiente que vamos a hacer, y por eso estoy haciendo hoy fish and chips, porque me gusta tanto, que por eso dije, Maricielo, te voy a enseñar a hacer un fish and chips. Delicioso. Una de mis recetas favoritas. Entonces, fíjense, en inglés se llama fish butter, y lo podríamos traducir literalmente como un rebozado un rebozado. Esta técnica viene desde la antigua Roma. Los romanos, no sé cómo lo habrán inventado, pero es una maravilla. Con la temperatura, es una maravilla, porque ¿qué es lo que inventaron los romanos? Los romanos descubrieron que si cubrían la superficie de las cosas con harina, iban a lograr que se sofriera, que quedara una capa crujiente, pero adentro quedara jugoso y bien cocinado. Entonces, desde la época de los romanos se utiliza esta técnica. En España, en el sur de España, la venían utilizando, y es muy parecida a las técnicas que se utilizan en el Perú, que se utilizan en el Caribe. En muchas partes del mundo utilizan estas técnicas de utilizar harina para rebozar los pescados, para freírlos, para que queden más crujientes, más sabrosos. Entonces, fíjense, la receta es muy sencilla. Vamos a colocar harina,
¿verdad? Vamos a colocar un poco de harina, no la voy a colocar todo porque a veces puede ser que tome un poquito más o un poquito menos. Lo otro que vamos a colocar son una cucharita lo voy a decir en inglés, se me fue, de polvo de hornear y de bicarbonato y de cúrcuma. La cúrcuma es para darle color y sabor. Por ejemplo, si no consiguen cúrcuma, podríamos utilizar achote o algún colorante. Yo creo que la cúrcuma no es tan difícil de conseguirla. Entonces, fíjense, la vamos a colocar y la mezclamos bien. Entonces, lo otro que vamos a agregar es la cerveza. Si lo queremos hacer British. Si no, podemos colocar soda o agua también. Pero la mejor forma es con una cerveza. No les voy a mentir. Entonces, yo coloqué un poquito más de agua. Entonces, ustedes ven esas burbujitas que están ahí. La idea es que todas esas burbujitas, darle con mucha calma, con mucha delicadeza, para tratar de que todo ese gas se quede en nuestra mezcla. Porque esas burbujitas va a hacer que nuestro pescado quede más crujiente. Porque va a quedar todo ese aire dentro de nuestro pescado. La consistencia tiene que quedar suave, ligera. Ya les voy a mostrar, es muy buena pregunta. La consistencia es bien importante. Mire, tiene que quedar como si fuera cremoso, ¿Sí? Entonces, una vez que ya está lista, la dejamos reposar por unos minutos y entonces vamos a empezar por nuestro pescado. Entonces, fíjense, aquí tengo un plato y dejé aquí un poquito de harina. Entonces, ¿qué voy a agarrar? Voy a colocar un poco de harina y voy a pasar mi pescado por esta harina. Pero antes, aquí está otro secreto que yo creo que es bien interesante. Voy a sazonar la harina. En vez de colocárselo al pescado, la voy a colocar aquí. Entonces, yo en un mortero coloqué una cucharadita de pimienta y sal y lo molí. Entonces voy a agarrar, la vamos a mezclar y entonces antes de pasar mi pescado por el rebozado lo voy a pasar por aquí. Y es el mismo principio de las papas, por eso quise empezar por las papas también, porque lo que voy a hacer es que voy a secar la humedad del pescado, que no tenga agua en la superficie, para que el rebozado se adhiera mejor. Y esto va a hacer que quede una capa mucho más crispy, más crujiente. Entonces, igual, tomamos una servilleta y vamos a secar nuestro pescado, ¿verdad? Y vamos a tratar de quitar toda la mayor cantidad posible de exceso de humedad. Entonces, una vez que ya hemos quitado la humedad por ambas caras, lo vamos a pasar por la harina. Por ejemplo, si nos gusta un poquito de picante, le podemos poner un poquito aquí de algunos chiles o darle un poco más de sabor. Los ingleses, básicamente, el sabor es sal y pimienta. Pero, si a alguien le gusta un poquito más así, pues también. Que muy bien en este momento. Entonces, una vez que lo tenemos, ves que se ve completamente seco. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo por el rebozado. Entonces, lo metemos. Aquí. Además, esto es muy interesante porque los japoneses creen que inventaron la tempura, pero ya nosotros ya hacíamos tempura hace muchísimos años, muchísimos años atrás. Pero esto es tal cual como hacer una tempura. Entonces lo llevamos al aceite. Y entonces la idea es meterlo así muy suavemente. De poquito a poquito. De poquito a poquito.
Fantástico. Ferdi, hay muchos jóvenes que desean entrar al mundo de la gastronomía. ¿Qué mensaje o consejos les darías? Bueno, que lo importante es tener vocación, que hay que tener pasión y hay que gustarle muchísimo, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo que tienes que dedicarle muchísimas horas, mientras que todo el mundo el fin de semana está, sábado y domingo está con su familia, a lo mejor ese día es el día que más trabajas. Entonces es un trabajo muy dedicado, exigente, ¿no? Claro, muy dedicado, muy exigente. Y que hay que tenerle pasión. Les recomiendo también que estudien, que vayan a las escuelas gastronómicas, porque eso les va a permitir no solamente conocer la parte técnica, pero también les invito a que vayan a los pueblos, que vayan a los distintos lugares de su país y conozcan los sabores tradicionales, conozcan cómo se hace el pescado en tal lugar, que vayan a la sierra y vean cómo hacen tal plato, cómo se cultivan las cosas. También eso es muy importante, el saber de dónde vienen las cosas. Porque si sabemos de dónde vienen las cosas, también podemos saber cómo podemos mezclarlas, cómo podemos transformar. Al fin y al cabo, esto es un trabajo también que tiene que ver un poco de química, un poco de la física también. Entonces, ahora vamos a agarrar. Ya está quedando. Ya está quedando. Sí, ahora vamos a preparar la tarta sauce, que es muy sencillo. Vamos a colocar todos estos pepinillos y alcaparras que cortamos en el bol. Y vamos a colocar la mayonesa. Lo vamos a mezclar. Por ejemplo, aquí también podríamos colocarle algunas hierbas aromáticas como eneldo, o podríamos cortar un poco de perejil. Cualquier hierba aromática, cilantro, quedaría muy sabroso. También podríamos colocarle algunos chiles si nos gusta. Entonces, una vez que está listo, vamos a colocar por aquí. Pues sí, ese es mi consejo, es que estudien, que busquen las escuelas de formación, que seguramente en todos los países hay escuelas muy interesantes de cocina. Claro. Creo que sobre todo en estos tiempos, ¿no? Saber los distintos procedimientos, de repente gustos de cada parte de su país, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente. Creo que es importante el conocer la gastronomía del lugar. Conocer tu gastronomía es muy importante. Mira, una de las experiencias más bonitas que yo tengo, ¿no? En Londres es una capital sumamente multicultural y hay personas de todas partes del mundo. Y muchas veces trabajo con gente que viene de África, de países africanos. Y entonces es muy gracioso porque cuando me preguntan, ¿y cuál es el plato típico de tu país? Y yo digo, bueno, la comida típica de mi país es muy sencilla, son frijoles negros, arroz y algunos guisos de carne o pescado. Entonces, y yo le pregunto, ¿no? ¿Y cuál es el plato típico tuyo de Camerún, Senegal? Y dice, lo mismo. Entonces, ahí es interesante porque nos damos cuenta de cómo fue la conexión África, Sudamérica, de cómo nosotros tenemos muchísimos ingredientes que vinieron de África y cómo en África también tienen muchísimos ingredientes que vinieron de Sudamérica y ellos no lo saben. Por ejemplo, cuando yo les digo, no, la yuca, el casabe o la mandioca viene de Sudamérica, se quedan, no creo. No, sí, es un producto sudamericano, o el maní, o el cacao, cantidad de productos que hemos dado al mundo y que muchas culturas lo asumen como propio.
Por ejemplo, en Tailandia hay una cantidad enorme de salsas hechas a bases de cacahuate. Y entonces cuando yo digo, no, el maní viene de Sudamérica y además y la gente se queda así sorprendida, no, pero ¿cómo va a ser si en Tailandia? Y yo, sí, pero originalmente de ahí. O por ejemplo en la India, los chiles maravillosos que utilizan para la comida de la India vienen de México, que los llevaron los portugueses y los españoles a la India. Entonces es bien importante conocer esa historia gastronómica, conocer de dónde vienen los sabores, conocer de dónde vienen las tradiciones, porque de ahí es fácil transformar o darles otra reinterpretación. Entonces, mira, aquí está nuestro fish and chips. Uy, qué delicia. Justo para la hora del almuerzo acá en Perú, espero que también en otros países igual, qué delicia, la verdad. Entonces la idea es que quede esto aquí crujiente. A mí me hubiera gustado que quedara un poquito menos de color, pero como le puse mucho turmeric, le puse mucho... se me fue la palabra en español. Se me fue. Como le puse mucho el colorante, quedó muy marrón. Pero bueno, es cuestión de gustos. Pero aquí están nuestras papitas, chonquis y nuestro fish and chips. En Inglaterra era costumbre servirlo con un trozo de periódico. Entonces colocaban un trozo del periódico del día anterior y ahí te ponían en el periódico, te ponían sobre el periódico las cosas. Entonces esto iba como absorbiendo la grasa, o hacían como una suerte de cono y metían ahí el pescado, las papas, y la gente iba caminando por la calle y se iba comiendo su comida. Qué importante todos esos datos culturales. Sí, porque además es lo que le da el contenido, la historia al plato. ¿No? Claro. Es como decir, bueno, ¿qué hay detrás de este plato? ¿Qué historia maravillosa esconde este plato? Claro, por supuesto que sí. Una delicia, la verdad que sí, aquí viéndolo ya desde Perú. Muchas ganas de probarlo, la verdad que sí. Bueno, si un día lo haces, me avisas para... Claro, ahí viendo su canal nomás voy a ir yendo paso a paso para que no se me queme nada. Seguro que sí. Nada, Maricielo. Y claro, Freddy, un lujo compartir este espacio contigo. La verdad que sí, hemos aprendido muchos datos culturales, lo vuelvo a mencionar, y también la fusión de estas delicias que nos compartes en tu canal de YouTube, en tus redes sociales, en Instagram, pequeños tips de desayunos, consejitos, espectacular. ¿Y cómo te podemos encontrar también en las redes sociales para que nuestros seguidores de Conoce Más, La Voz, Revista Internacional, puedan conocerte, y que también que cada cierto tiempo hay nuevos videos en YouTube, en su canal de YouTube? Trato de publicar semanalmente en YouTube, pero donde más actividad tengo diaria es en Instagram. Me pueden conseguir como Chef Freddy Romero. Hay cantidad de recetas. Por ejemplo, ahorita durante el mes de enero no soy vegano ni soy vegetariano, pero me gusta el concepto que hay, que durante el mes de enero consumir lo menos posible carne y lácteos, como para hacer un consumo mucho más consciente de la carne y de los vegetales, de los lácteos. Entonces, por ejemplo, durante todo el mes de enero estoy tratando de publicar todos los días recetas veganas, pero usualmente puedo estar publicando recetas tanto veganas como vegetarianas, como recetas de distintas partes del mundo. También, básicamente el concepto es lo que te decía al principio, trato de enseñarlo desde cero. Si vamos a hacer un mole poblano de México, pues trato de hacerlo desde cero, de las personas vean que se puede hacer sin necesidad de comprarlo, que vamos desde cero haciéndolo. O por ejemplo, si nos gusta la comida del Medio Oriente, los shawarmas, entonces enseño cómo se hacen las especias para hacer el shawarma, y entonces están ahí en el canal, estoy todos los días publicando recetas, ideas, tienen mucha conexión, mucho link, a veces estoy respoteando cosas que hago en el canal de YouTube, y nada, para mí un placer que me sigan en Mi Jardín Tu Cocina, que además el concepto original era que las cosas que cultivaba en mi jardín eran las que cocinaba, ¿no? Y así fue. Pero el verano inglés es un verano muy corto, y ya después en invierno las cosas que se cultivan, pues a veces hay unos inviernos que es muy difícil cultivar, y entonces, por ejemplo, este invierno solo tengo
repollo y no tengo algo más porque tuvimos un verano muy, muy frío y el invierno también no ha sido un invierno fácil. Entonces lo que trato es que, por ejemplo, en verano todo lo que cultivo pues lo cocino y comparto las recetas y también comparto cómo van creciendo las matas, cómo sembrar tomates, cómo sembrar pimientos y nada, los invito a formar parte de esa comunidad, de verdad, a aportar ideas, a consejos, porque yo tampoco me sé todas las recetas, pero estoy dispuesto a aprenderlas por ustedes y compartir lo que he aprendido en mi carrera profesional como chef, compartirlo con ustedes. Lo máximo, por supuesto que sí. De hecho, muchas personas vamos a aprender contigo en tu canal de YouTube. También me sumo, voy a aprender a cocinar con usted. Y bueno, la familia de Conoce Más y de La Voz Revista Internacional te desea todos los éxitos del mundo para este 2022. Y esperemos que también una próxima vez nos podamos ver, reunir, acompañar con otra receta que el público de repente pueda dejar en los comentarios de este video que va a estar en el canal de YouTube de La Voz Revista Internacional. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por la invitación y eres bienvenida cuantas veces quieras a mi casa, a mi cocina, y cocinar para todos ustedes va a ser un placer. Lo máximo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Igual. Y nos vemos en una próxima. Gracias, un placer, saludos a toda tu audiencia de nuevo. Y bueno, espero que les haya encantado, fascinado esa entrevista junto con Freddy Romero, experto en la cocina. Y desde aquí enviarles un saludo especial a todos los chefs del Perú y del mundo. Un fuerte abrazo. Conoce Más llega gracias a Defensores del Patrimonio Cultural y La Voz Revista Internacional.